El Imperio Austrohúngaro fue una de las potencias europeas más importantes del siglo XIX, el cual llegó a una expansión de 670.000 kilómetros cuadrados con una población de más de 52 millones de habitantes y ocupó gran parte de Europa Central, así como parte de los Balcanes y Europa del Este. Este gran imperio será siempre recordado por ser uno de los focos culturales y artísticos de Europa durante su apogeo. Antes de continuar, quisiera que comprendas tres características del imperio. 1. Fue un imperio absolutista, es decir, en sus inicios el poder era centralizado en base al emperador, cosa que tuvieron que ir cediendo poco a poco. 2. Era multiétnico, es decir, estaba conformado por diversas minorías tales como checos, italianos, ucranianos, rumanos, croatas, entre otros, que a su vez presentaban cultura, religión e idioma diferentes. Y 3. Por lo anterior, el imperio se caracterizó por una constante inestabilidad durante su corta duración debido a la ola de nacionalismos que llevaron a más de una revolución, de las que mejor hablo más tarde para evitar spoilers. Pero bueno, para comprender el nacimiento de todo gran imperio, tenemos que ver los antecedentes históricos que lo llevaron a su formación. Y a decir verdad, esta es la continuación del Imperio Austriaco, el cual a su vez se desligó del Sacro Imperio Romano Germánico, que dicho sea de paso, ya hemos hablado en este canal en otro video. Si no lo has visto, puedes hacer clic allá arriba. Retomando, Austria había sido un archiducado del Sacro Imperio, el estado más relevante, pues la dinastía que lo dominó gran tiempo fue la Casa de Habsburgo de Austria, que ante el surgimiento del primer imperio francés al mando de Napoleón se elevó a la categoría de imperio. Durante las siguientes décadas, el imperio tuvo que enfrentar diversas revoluciones como las de 1848, ocasionadas por los ya mencionados nacionalismos de las diversas etnias del imperio. Si bien Austria pudo hacer frente de manera genérica a las revoluciones, tuvo una eventual derrota durante la Segunda Guerra de Independencia Italiana de 1859, en donde el reino de Cerdeña anexa Lombardía y así se da pase a la unificación italiana. Pero la gota que derramó el vaso fue la derrota durante la Guerra Austro-Prusiana de 1866, durante la unificación alemana, en la que Viena es excluida de mantener la influencia sobre la recientemente creada Confederación Alemana del Norte. Sin embargo, no todo fue tan nefasto para Austria, pues si pierden influencia con los alemanes del norte, pues la fortalecen en el este de Europa, que dicho sea de paso, esto se vio favorecido por la decadencia del Imperio Otomano en los Balcanes, a quien ya le apodaban el enfermo de Europa. Así que, en un intento diplomático de apaciguar la oleada de nacionalismos y además por presión de los mismos húngaros, la mayor minoría étnica del imperio, se crea la monarquía dual durante el Compromiso Austrohúngaro de 1867, que fue básicamente la fusión de ambos estados, dando inicio así al Imperio Austrohúngaro con Francisco José I de Austria como emperador, quien en realidad ya había comenzado su mandato en el Imperio Austriaco desde 1848. Si estás disfrutando este video, no te olvides de suscribirte a mi canal para estar al tanto de más contenido. ¿Y a qué nos referimos con monarquía dual? Pues básicamente era un sistema de gobierno donde el emperador era tanto el emperador de Austria como rey de Hungría, aunque para efectos administrativos, cada uno fue gobernado independientemente con sus propios parlamentos. Sin embargo, en temas de defensa nacional y relaciones exteriores, el imperio actuó como una sola entidad. Geográficamente hablando, el territorio se dividía básicamente en dos regiones, la Cisletania, que abarcaba el territorio actual de Austria y partes de Bosnia, Croacia, República Checa, Italia, Montenegro, Rumanía, Eslovenia y Ucrania, y la región de Transleitania, que abarcaba la actual Hungría, más los territorios que le pertenecían en aquella época y ahora son parte de Rumanía, Eslovaquia, Croacia y Serbia. Otra característica resaltante fue la evidente desigualdad en el imperio. Mientras las ciudades de Viena, Budapest y Praga destacaban por la gran calidad de vida de sus habitantes y una constante modernización, el resto del imperio, en especial las zonas de las minorías étnicas, se veían atrasadas económicamente y ancladas a viejas estructuras agropecuarias. Por lo que se imaginarán, esto generó aún más descontento en la población y avivó más el nacionalismo. Bueno, regresando a la historia, el primer conflicto que enfrentaría el imperio sería en el Bailato de Bosnia y Herzegovina en 1878, en donde los austrohúngaros derrotan a los ya debilitados otomanos, quienes enfrentaban otra guerra con los rusos en simultáneo. Con esto,
ejercerían total influencia sobre la creada provincia de Bosnia y Herzegovina, respaldados por Alemania en el Congreso de Berlín, con quien firmarían una alianza de defensa en 1882 a los que se les unió Italia. Lo anterior generó el recelo de Serbia y de Rusia, quienes ante pleno apogeo del paneslavismo consideraban que debían tener influencia sobre el resto de estados eslavos, por lo que se podría decir que con esto comenzarían las tensiones diplomáticas que, alerta de spoiler, terminarían en algo catastrófico. En 1889, el heredero al trono, Rodolfo de Habsburgo, fue encontrado muerto presuntamente tras haberse suicidado, lo cual, como todo en historia, es tema de debate, pues algunos afirman que fue asesinado por una conspiración política. Pero lo relevante aquí es que el nuevo heredero al trono pasaría a ser Francisco Fernando de Austria, sobrino de Francisco José, y quien tenía ideas más liberales que su tío, como la creación de los Estados Unidos de Austria para buscar la descentralización del imperio. Y aquí es importante recordar este dato. ¿Recuerdas que te dije que la influencia austrohúngara en Bosnia fue un golpe bajo para el paneslavismo? Pues bien, este se vio aún más intensificado cuando Francisco José anexiona Bosnia-Herzegovina como parte del imperio en 1908. Pero falta más. Para enfurecer aún más a Serbia, Austria-Hungría muestra su apoyo al Imperio Otomano en la Primera Guerra de los Balcanes, en donde los turcos enfrentaron a Serbia junto a la Liga Balcánica. El resentimiento serbio se vio plasmado en el asesinato del heredero Francisco Fernando junto a su esposa Sofía Chotek a manos del joven nacionalista Gavrilo Princip en 1914, lo cual desencadenaría el inicio de la Primera Guerra Mundial, el cual fue básicamente así. Austria-Hungría acusa al gobierno serbio debido a que el joven asesino pertenecía presuntamente a la organización terrorista serbia Mano Negra, por lo que lanza un ultimátum que fue rechazado por Serbia. Ante esto, Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia y al cabo de un mes inicia su invasión. Rusia, por su parte, sale en defensa de Serbia y le declara la guerra al Imperio Austrohúngaro, y así sucesivamente las potencias se van declarando la guerra según las alianzas previamente formadas. Austria-Hungría pelearía en diversos frentes como el oriental, en donde derrotaron a los rusos luego que iniciase la revolución de 1917. A pesar de lo anterior, en el frente balcánico, en donde comenzaron con ciertas victorias sobre los serbios, no pudieron hacer frente a los aliados, a quienes a la posteridad se le unieron rumanos y griegos. Pero el frente decisivo fue el italiano, en donde Italia, supuesto aliado de las potencias centrales, cambia de bando en apoyo de los aliados y logran derrotar a los austrohúngaros en la batalla de Vittorio Veneto, la cual sellaría la derrota definitiva del Imperio Austrohúngaro, que en gran parte se debió tanto a falta de cohesión de las tropas del ejército como un paulatino agotamiento tanto militar como económico que no les permitió continuar con la guerra. La derrota en la Primera Guerra Mundial significaría el fin del Imperio Austrohúngaro, así como el fin de la Casa de Habsburgo con Carlos I de Austria como último emperador, quien para esto había sucedido a Francisco José I a su muerte en 1916. El desmembramiento del imperio sería plasmado en el Tratado de Saint-Germain y de este surgirían nuevas naciones independientes. Austria Alemana sería el estado sucesor, la cual sería una entidad separada del Reino de Hungría. Los países que conseguirían su independencia serían Checoslovaquia y el Reino de Fiume, que sería anexionado a Italia al cabo de unos años. También se crearía el Reino de los serbios, croatas y eslovenos, futura Yugoslavia, en donde Serbia anexa los actuales Croacia, Eslovenia, Bosnia-Herzegovina y Macedonia. Y por otro lado, se ceden importantes territorios a Rumanía, Italia y a las recientemente creadas repúblicas polacas y ucranianas. Por lo que el que antaño fue el poderoso Imperio Austriaco pasó de 675.000 kilómetros a 83.000 kilómetros cuadrados, sin más revoluciones nacionalistas que enfrentar al conseguir las diversas etnias su ansiada independencia. Si te ha gustado este video, no te olvides de apoyarme con un like, de dejar un comentario y de suscribirte a mi canal para estar al tanto de más contenido. ¡Hasta la próxima!